Muchas gracias a Feder por esas palabras. Bueno, como hemos dicho, hoy es el Día Mundial de la Amiloidosis. Es un día, obviamente, para reclamar los derechos de los pacientes, como comentaban en el vídeo. También para aprender, porque la amiloidosis es un conjunto de enfermedades en la que hay muchos síntomas diferentes, también opciones de tratamiento diferentes. Y hoy tenemos la verdad es que un programa lleno de un montón de información que espero que os sea útil. Vamos a empezar la primera charla, la primera ponencia, con la doctora Antonia Sant Pol, hematóloga y jefa de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, que durante los próximos 20 minutos va a hablar sobre definición, diagnóstico, pronóstico y estrategias terapéuticas en el mieloma y la amiloidosis AL. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Mari Carmen Nadal y poner en valor la importante labor que hacen las asociaciones de pacientes en dar a conocer y divulgar la enfermedad. Yo creo, como me uno a las palabras de la doctora Mateos y del presidente de la Federación de Enfermedades Raras, que el hecho de divulgar y de dar a conocer estas enfermedades nos ayuda a que los fármacos que hay en investigación pues puedan llegar antes, ¿no?, a los pacientes, y yo creo que esto es muy importante, que la investigación siga adelante para poder, si no curar, mejorar muchas de estas enfermedades. Así que nada, tras los agradecimientos por invitarme a estar aquí, yo como hematóloga básicamente me centraré en la amiloidosis que yo habitualmente trato, que es la amiloidosis primaria, pero no obstante quiero hacerles unas pinceladas de lo que es los tipos de amiloidosis, que como muy bien ha dicho Elena, nuestra directora de Salud Pública, pues bueno, hay diferentes tipos, pero comparten una fisiopatología parecida, y es que se depositan proteínas en diferentes tejidos. En el caso de la amiloidosis primaria son las cadenas ligeras que producen las inmunoglobulinas, las células plasmáticas. Muchas veces esta enfermedad, la amiloidosis primaria, va asociada a otra enfermedad también de estas inmunoglobulinas, que es el mieloma múltiple, pero no siempre. Luego están las amiloidosis secundarias, que son amiloidosis en las cuales hay otra enfermedad de base, como es una enfermedad inflamatoria crónica, un lupus, una enfermedad autoinmune, que provoca una inflamación crónica y también un desbalance en el metabolismo, en la liberación de estas proteínas del cuerpo, ¿no? Por último están las familiares, las asociadas a mutaciones en el gen de transtirretina y otras formas hereditarias, que aquí en Mallorca pues tenemos algunas características, como la fiebre mediterránea familiar, que estas amiloidosis pues tienen un origen genético, y también pues al fallar el mecanismo por el cual estas fibrillas se eliminan del cuerpo, pues se depositan y también dan daño en diferentes órganos. Y por último, las amiloidosis relacionadas con la senilidad, con la edad. En estas no hay un origen familiar, pero sí que hay también daño orgánico en relación a estas proteínas, ¿no? Bueno, esta diapositiva un poco lo que pretendo es enseñar, no funciona el puntero, pero bueno, enseñar cómo las proteínas, ya sean a partir de la transtirretina o a partir de la célula plasmática que libera las inmunoglobulinas, que son estas imágenes en I, que liberan las células plasmáticas de la médula ósea, forman monómeros, se van polimerizando, diríamos, hasta hacer la fibrilla amiloide, y esto da lugar a una disfunción del endotelio vascular. El endotelio vascular está en todos los órganos. Hay un estrés oxidativo, liberación de citoquinas, hay inflamación, y esto afecta sobre todo a la microvasculatura de diferentes órganos. Por eso los órganos más importantes que se afectan en estas enfermedades, y esto es común a todas ellas, es sobre todo el corazón, el miocardio. También se puede afectar el sistema nervioso, el hígado,
Bueno, las principales síntomas que presentarán los pacientes son la fatiga, debilidad, síntomas generales debidos sobre todo a que la circulación de los vasos que van a los diferentes órganos no es la adecuada. También se pueden producir edemas, o sea, hinchazón en el tejido subcutáneo. Puede haber problemas renales, la neuropatía y la nefropatía son dos de los problemas también graves, aparte de la cardiopatía, que pueden llegar a producir estas enfermedades, y de ahí que el abordaje tenga que ser multidisciplinar. Como ha dicho la doctora Mateos, son enfermedades en las cuales tenemos que unir esfuerzos diferentes especialistas para poderlas tratar y diagnosticar precozmente. Es muy importante el diagnóstico precoz. Por eso tal vez también deberíamos llegar a atención primaria, ya no solo a especialistas, para que sepan reconocer de forma precoz los síntomas que puede dar esta enfermedad y poner en marcha pruebas diagnósticas. Generalmente el diagnóstico de certeza es una biopsia del tejido afecto, aunque no siempre es posible, y como ahora veréis hay otras pruebas que pueden ayudar al diagnóstico, ¿no? Bueno, esto es un algoritmo, es un poco complicado, pero lo intentaré resumir. Básicamente está enfocado a la amiloidosis cardíaca. En este caso se puede hacer una ecocardiografía, una resonancia cardíaca, que es bastante característica por los hallazgos. O sea, hay unos hallazgos como es el grosor del tabique entre los ventrículos y otras imágenes del miocardio, en el cual son bastante sospechosas o ya levantan bastante el posible diagnóstico de afectación cardíaca. Hay biomarcadores como las troponinas, el NT-proBNP, que son bastante típicos, aunque se afectan en otros problemas cardiológicos que no son amiloidosis. Cuando tenemos un paciente con esta sospecha, lo primero que pedimos es un análisis general. En este análisis de sangre se ha de hacer una electroforesis de proteínas y unas pruebas de inmunofijación para determinar las cadenas ligeras en suero y descartar lo que es la amiloidosis primaria, la AL. Ahí veríamos que hay una proteína monoclonal y se derivaría hematología. En este caso, nosotros los hematólogos lo primero que hacemos es una biopsia de lo que tenemos más accesible, que es la médula ósea, y muchas veces si hay una gammapatía monoclonal asociada, que suele haberla a la amiloidosis primaria, en médula ósea ya podemos tener el diagnóstico. Si no, pues bueno, habrá que ir al órgano afecto. Generalmente, si no hay un órgano claramente afecto, como pueda ser el riñón o el corazón, o no sospechamos de entrada que pueda estar afectado, lo suyo es recurrir a la biopsia de grasa subcutánea, generalmente en el abdomen, y allí, a partir de esa biopsia, pues hacer pruebas de inmunohistoquímica y para poder determinar por espectrometría de masas si hay un depósito de proteína amiloide. En el caso de que se pueda y que estas técnicas hayan fallado, a veces no nos queda otra que intentar hacer una biopsia endomiocárdica si la sospecha es que sea una amiloidosis cardíaca única, con la única afectación de este órgano. Pero es raro, realmente yo, mi experiencia profesional, muy pocas veces hemos tenido que recurrir a la biopsia con el diagnóstico de otro tejido afecto y la sospecha por resonancia cardíaca o las pruebas que el cardiólogo somete al paciente, pues ya llegamos a un diagnóstico bastante probable. Una vez hecho el diagnóstico, pues ahora veremos cómo se aborda a nivel terapéutico. Pero está el caso de que no sea una amiloidosis primaria, que tengamos esos depósitos y veamos que no hay una gammapatía monoclonal asociada, que no hay unas cadenas ligeras en suero alteradas. Entonces podríamos sospechar una forma familiar y ahí tendríamos que hacer pruebas para determinar también en qué órganos se ha depositado esta fibrilla amiloide.
Hay una prueba que es muy sensible, que es la gammagrafía con tecnecio. Es un rastreo de cuerpo entero que es bastante patonomónico de la afectación por amiloidosis, y en ese caso, pues cuando hay afectación cardíaca es muy sensible en detectarla, también cuando hay afectación de nervios periféricos y muchas veces en la amiloidosis renal. Si esta prueba no es confirmatoria, pues ya también habría que recurrir, como antes he comentado, a las biopsias del tejido afecto. También haríamos un screening genético, las pruebas genéticas para estudiar las mutaciones del gen de la transtirretina, que esto también nos daría el diagnóstico. En caso de que todo esto sea negativo, pues tendríamos que sospechar una amiloidosis secundaria a depósito de otras proteínas inflamatorias en el contexto de otras enfermedades de tipo autoinmune o en las que se desarrolla inflamación crónica. Es decir, para resumirlo, pues tendríamos estudios de imagen y análisis de sangre en los que intentaríamos detectar el depósito amiloide en los tejidos. Tendríamos pruebas genéticas para ver si es de origen hereditario o no, y tendríamos pruebas de imagen, la ecocardiografía, la resonancia magnética cardíaca y la gammagrafía corporal con tecnecio, que es bastante útil. Pasando ya a qué tenemos de novedades en el tratamiento de estas enfermedades, me centraré en primer lugar en la amiloidosis primaria, porque es la que yo habitualmente trato, pero haré una pequeña pincelada de los tratamientos que hay en los demás tipos de amiloidosis, que supongo que mis compañeros que hablarán después desarrollarán mejor que yo. Bueno, para la amiloidosis primaria hemos tenido durante muchos años como backbone del tratamiento, como piedra del tratamiento más importante, agentes quimioterápicos que son los mismos que utilizamos en el mieloma múltiple. Generalmente el melphalan fue el primer fármaco que se utilizó, la ciclofosfamida, y luego ya con la llegada de los inhibidores del proteasoma, fármacos inmunomoduladores, inhibidores del proteasoma, pues han dado un cambio en el tratamiento. O sea, ya supusieron hace casi 20 años, una primera gran mejora en el tratamiento de esta enfermedad. Estos tratamientos están encaminados a reducir la producción de cadenas ligeras, o sea, no a quitar el amiloide que ya se ha depositado, sino a eliminar las células plasmáticas patológicas y evitar que produzcan más cadenas ligeras. Generalmente en pacientes candidatos, o sea, pacientes más que jóvenes. La palabra joven ya no se usa porque estamos haciendo trasplante de médula en pacientes de bastante edad, no por eso dejan de ser jóvenes. Me refiero a pacientes fit, o sea, que por las comorbilidades el riesgo-beneficio favorezca el poder hacer un trasplante siempre que se pueda. Es la terapia más curativa de consolidación después de los otros fármacos, ¿no? En los últimos años ha aparecido daratumumab. Daratumumab es el primer anticuerpo monoclonal dirigido específicamente a un antígeno de superficie de la célula plasmática, que es el CD38, y elimina específicamente las células plasmáticas con poco daño en el resto de células de la médula ósea. De manera que es un tratamiento que ha revolucionado tanto el mieloma múltiple como la amiloidosis. De hecho, todos los esquemas ahora de primera línea incluyen daratumumab en combinación con otros fármacos, como ahora veréis. Y por último ya, decir que están prácticamente todos en fase experimental. Ahora mismo en Son Spaces participamos en 2 ensayos clínicos con nuevos anticuerpos biespecíficos en amiloidosis. Uno es un anticuerpo anti-BCMA. El BCMA es otro antígeno que hay en la superficie de la célula plasmática, y el anticuerpo biespecífico lo que hace es redirigir al sistema inmune, al linfocito T, para que ataque de forma específica a esa célula que marca ese marcador, que en este caso es la célula que produce las cadenas ligeras, ¿no? Tenemos varios ensayos con estas moléculas, y luego también tenemos un ensayo
con otro anticuerpo monoclonal que intenta remover estas cadenas ligeras que ya se han depositado. El que haya ensayos y haya investigación significa que ya lo tenemos dentro de ensayo para poder ofrecer a los pacientes, pero que también hay una presión importante para que estos fármacos lleguen y se aprueben en un periodo breve. De hecho, ya el primer anticuerpo biespecífico en la indicación de mieloma múltiple ya está aprobado, que es Teclistamab, y es un anti-BCMA de Johnson & Johnson, y ayer justo en el Congreso nos dieron la noticia de que se ha aprobado un segundo anticuerpo biespecífico que también es Talquetamab, que también está en investigación ahora en la indicación de amiloidosis. Es decir, el futuro es prometedor y el presente ya lo está siendo, como ahora veréis, porque os he querido poner una pincelada de lo que hacemos en primera línea y de los resultados que obtenemos. El tratamiento clásico durante muchos años, hasta la aparición de daratumumab, era la combinación de bortezomib, este inhibidor del proteasoma, con ciclofosfamida y dexametasona, que alcanzaba tasas de respuesta muy altas, del 70-80% y remisiones completas del 30-40%, con mejoría en la función de los órganos afectos de casi un 50%. Esto está muy bien, lo que pasa es que, como os he dicho antes, estos tratamientos detienen la evolución y sobre la mejora de la función orgánica actúan menos porque las proteínas ya depositadas es más difícil removerlas, ¿no? Sin embargo, daratumumab se ha visto que en combinación, de hecho la primera línea que estamos utilizando actualmente es la combinación dara-ciborde, o sea, daratumumab, ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona. Daratumumab sí que mejora de forma más significativa la función orgánica, es decir, parece ser que también actúa sobre la proteína depositada en los órganos. La tasa de respuesta hematológica es muy alta, más del 90%, con remisiones completas mayores al 50%, y si estos pacientes son candidatos a trasplante autólogo porque no tienen un riesgo demasiado alto y se pueden consolidar con un trasplante autólogo, los resultados en cuanto a remisiones completas llegan casi al 80%, o sea, una remisión completa supone una duración de la respuesta muy prolongada. Es un cambio muy importante que ya se dio desde hace unos 3 años en que se aprobó daratumumab en la indicación de mieloma múltiple, que en amiloidosis no está aprobado por las agencias reguladoras, no está financiado, perdón. Entonces, lo que hacemos en los hospitales es presionar a nuestras comisiones de farmacia con toda la bibliografía que tenemos y toda la evidencia científica, y generalmente no nos ponen problemas para utilizar esta combinación, aunque la indicación en ficha técnica no está todavía abordada, pero bueno, lo tenemos y lo utilizamos, que es lo importante. De ahí la importancia de presionar tanto los profesionales como los pacientes en que estas cosas lleguen a poderse utilizar. Bueno, en recaída tenemos combinaciones de otros fármacos, no me voy a extender en esto, solo mencionar belantamab, mafodotin, que es otro anticuerpo biespecífico. Este es un bioconjugado con otra molécula y que consigue en monoterapia tasas de respuesta de un 30-40%, y también se ha visto resultados buenos preliminares en amiloidosis ya en recaída, estamos hablando. Recaída a la primera línea que hemos hablado, ¿no? Y satuximab, que es otro anti-CD38 que apareció también en los últimos años y que también rescata pacientes que ya han recibido daratumumab y han progresado al cabo de un tiempo. O sea que es otra opción terapéutica buena. Para hacer un resumen, estos son los fármacos que tenemos en investigación, los biespecíficos de los que os hablaba ahora. Teclistamab, talquetamab, que ya están aprobados en mieloma múltiple, por tanto en el mieloma múltiple y amiloidosis asociada, y que por ende intentamos ahora en los ensayos que lleguen con la indicación de mieloma, aunque no, de amiloidosis, aunque no haya un mieloma asociado.
Luego lo tenemos en el hospital, el de Regeneron, es otro anti-BCMA, y el belantamab también está ahí en ensayo clínico. Por último, ya no os quiero entretener mucho más con esto, solo mencionar, para dar paso ya a los demás ponentes, los tratamientos que se están utilizando en amiloidosis hereditaria por transtirretina. Tenemos el tafamidis y el diflunisal. Estos fármacos son estabilizadores de la transtirretina y lo que hacen es reducir la progresión de la neuropatía o de la enfermedad orgánica del órgano afecto y mejorar o estabilizar los síntomas, y eso lo consiguen en porcentajes bastante altos. En el caso de tafamidis evita la progresión en un 50-70% de casos y mejora la sintomatología de los órganos. Están también patisiran y notersen, que son fármacos que lo que hacen es remover el amiloide de los tejidos cuando ya se ha depositado y que tienen niveles de eficacia del 80% en mejorías de función orgánica, la neurológica en un 50-60% y más de un 80% de pacientes estabilizan la enfermedad. Estos son los que más se están utilizando, los prescriben normalmente los internistas que llevan enfermedades raras, en concreto en son espases, la amiloidosis por transtirretina la trata la doctora Teresa Bosch, que es una internista que se dedica a estas enfermedades. Y luego están las secundarias, que las secundarias, bueno, es lo que os he dicho, hay que tratar la enfermedad subyacente, la que ha provocado este depósito de amiloide, como ocurre con el mieloma múltiple cuando es la causa. Y también hay fármacos que pueden ayudar, aparte de tratar la enfermedad de base, a mejorar la reducción del amiloide, que son los mismos que hemos mencionado antes. En el caso de la fiebre mediterránea familiar en particular, la colchicina da muy buenos resultados, en prevención de depósitos un 90%, y también contribuye a mejorar la sintomatología. Y luego hay otras terapias biológicas en fase también de experimentación, que son los anti-interleuquina o tumor necrosis factor, que estabilizan también la función de los órganos en un porcentaje bastante alto. Para concluir, el abordaje debe ser multidisciplinar. Como veis, los diferentes órganos afectos hacen que tengamos que trabajar juntos, desde internistas a médicos de atención primaria, que muchas veces son los que pueden diagnosticar precozmente. Cuando derivan al hematólogo, pues empezar las pruebas, pero luego, si resulta ser una primaria, también tenemos que contar con neurólogos y cardiólogos para que nos ayuden al seguimiento y al tratamiento del paciente, ¿no? El tratamiento va a depender del tipo específico de amiloidosis que tengamos, como habéis visto, y las nuevas terapias como anticuerpos monoclonales, terapia génica y todos los fármacos inmunomoduladores están cambiando el panorama terapéutico y mejorando las expectativas y la calidad de vida de los pacientes. Y eso es todo lo que os quería comentar. Abro el turno de preguntas para quien desee.